Libre FM, la radio de la música libre. Buenas tardes, amigos de Radio Libre FM. Bienvenidos a un nuevo programa de esta estupenda cadena del grupo Ciencia y Espíritu. Estamos haciendo el programa de Benjamin Fulford en castellano. Soy María Jesús Casado, Victoria Kent para los amigos. Contamos con la colaboración de Pili Reyes y hoy también de Montse Colom. Hola, chicas, ¿estáis? Hola, Victoria. Hola, ¿qué tal? Aquí, buenas tardes. Muy feliz de estar otra vez contigo. Estamos con Montse Colón, y que es otra guerrera también de Benjamin Fulford, y estamos felices de estar contigo. Igualmente, genial. Así vamos a sacar más punta a este magnífico informe del día 27 de mayo de la nueva tecnología energética sigue adelante, aunque el caos financiero aumenta. Es lo que nos dice Ben en esta semana. Buenísimo. La semana pasada vimos importantes reveses para el cabal en la guerra financiera, junto con varios grandes movimientos en el frente de la energía. ¿Qué ha pasado ahí, Victoria? Pues precisamente Benjamin Fulford dice que está un poquito estancado el tema financiero, ya que siguen habiendo pues intentos del cabal de conseguir dinero, siguen frenándolos por todos los medios. Muy importante destacar que se le va perdiendo el miedo incluso en gobiernos que tradicionalmente eran esclavos del cabal, como Japón. Pues en este caso pues no, más o menos se han escabullido y no le han pagado lo que Obama pretendía. Y sin embargo esta semana sí que destaca Ben que ha habido grandes avances en el tema de la energía libre, con varios anuncios oficiales que luego veremos del mismo ejército norteamericano y de una empresa japonesa ya comercializando una especie de pila que saca su energía, parece ser que del agua. Algo muy muy interesante está pasando, realmente se está moviendo el mundo hacia ese nivel. Y ahí vamos a poder ver cambios que van a también cambiar todo el tema del equilibrio financiero y económico, sobre todo. Quitarnos la dependencia del petróleo va a ser clave para hundir a Rothschild. Benjamin ahí lo dice muy claramente, que lo que está precisamente en juego es el imperio Rothschild, que parece ser que son los que más controlan a través del sionismo todo el tema campos de petróleo, etcétera. Pero vuelvo a decir, o sea, ya dejó en evidencia que no tenían tanto petróleo como ellos decían. Hace falta mucho petróleo para decir soy el árbitro mundial de este tema, pero incluso así estamos viendo pues eso, que se ha destapado la veda. Como dice Benjamin Fulford, el genio de la energía libre ya está fuera y ya no van a poder taparlo fácilmente. Sobre ese tema vamos a estar analizándolo bien a fondo, paso por paso. Tú, Montse, tenías algo que preguntarle a Victoria. Victoria, ¿qué pasó con el oro de Japón que fue robado a la familia del dragón blanco? Bueno, parece ser que el oro japonés fue también acumulado en China durante muchos años. O sea, la familia imperial tenía su oro, pero las familias de China también por comercio fueron haciéndose con grandes cantidades de oro. El caso es que vemos un punto de inflexión en que todo este oro asiático en los años 50, por la inestabilidad previa o posterior a la guerra mundial, precisamente con la revolución de Mao ahí en ciernes y demás, pues parece ser que varias familias asiáticas, chinas y japonesas, pues confiaron en la figura de Sukarno, el presidente filipino, para que tramitara un poquito, dejar todos esos grandes reservas de oro en una zona que se pensaba que era fiable y que era segura, que era Estados Unidos. Se habló con Kennedy y efectivamente parece ser que pasaron grandes cantidades de oro asiático a la Reserva Federal. A cambio, pues Kennedy pues dio una serie de bonos, los llamados bonos Kennedy. Hay grandes, se han hecho fotografías de pues grandes cajas llenas de estos bonos, pero como todo
Cuando después de los años, después de los 50 años, que muchos de ellos tenían ese periodo para poder ser cobrados, o sea, desde el año, no sé exactamente, pero 2000 y pico, la razón por la que Asia se ha vuelto totalmente anticabal, y vemos que realmente los países ahora están en pie de guerra, no es solo por eso, pero obviamente aquí se han roto los últimos lazos, o que en un momento dado Asia confió en Kennedy, pero no ha visto que luego todos los que han venido después no eran nada de fiar. Y bueno, ya te digo que de vez en cuando se oyen estos bonos. Parece ser que esta semana también incluso Obama ha estado intentando cobrar estos bonos japoneses fraudulentos. O sea que aquí hay toda una guerra. Eso con respecto a Obama luego no los vas a decir. Ahora, tú, Monse, tenías una pregunta. ¿Qué pasa con ese anuncio de crear combustible para la aviación y los cohetes con agua de mar? Bueno, pues podemos ver en uno de los primeros enlaces que ha puesto Ben en su informe de esta semana, un anuncio creo que era América, bueno, era un anuncio de un sitio bastante prestigioso, en el que podemos ver que dicen claramente que hay una línea de investigación del ejército, de los Navy, o sea, de la Marina estadounidense, en el que están teniendo éxito en sacar un combustible del agua de mar. ¡Qué bueno! Eso es muy grande, porque estamos hablando de una fuente prácticamente inagotable. Sí. La mala noticia es que va con o sea, que hay que poner una serie de motores en marcha a través de energía eléctrica, y esta energía eléctrica tiene que ser conseguida con energía nuclear. Tú dirás, bueno, pues lo que se gana se pierde por otro lado. Bueno, pues parece que no, que parece que sale a cuenta. Es más, me he leído el artículo y viene incluso a decir que no se va a añadir CO2 a la atmósfera, aunque ya sabemos que el tema del CO2 es realmente un poquito una falsedad, que no es el elemento CO2 no es el determinante del clima ni siquiera de la contaminación. Pero bueno, que están haciendo investigaciones en ese término para que realmente sea efectivo y sea posible. Se empezará a probar en submarinos nucleares y en barcos nucleares, porque el mismo motor nuclear puede servir para estar, a la vez que haciendo funcionar el barco, retroalimentando esta conversión de agua en combustible, y a la vez pues teniendo sus reservas, incluso produciéndolas. O sea que, no sé, yo he entendido algo así como que sería una especie de producción, de momento solamente a nivel del ejército. Pero lo importante de esto es que por primera vez alguien dice: no vamos a sacar la energía del petróleo, hay otras fuentes. Wow, esa es la gran novedad, y que venga de una fuente militar americana. Sí, eso sí. Es Tremendo. El Pentágono, ¿no?, en este proyecto. Bueno, aquí no sé, para el proyecto de la Navy, o sea, de la Marina, en principio es un proyecto que nos dice Benjamin Fulford que se va a circunscribir para su seguridad precisamente a los que son submarinos y buques de guerra, efectivamente, y a las bases militares. Pensemos en este sentido que ya Ben dijo que parte del Pentágono está libre de la influencia del cabal. Imagino que esto lo han sacado militares, digamos, no genocidas o antigenocidas, y que están abriendo la veda y haciendo declaraciones y diciendo que esta línea de investigación va a contar con presupuesto y que se va a hacer en sus bases. Ahora mismo ya te digo que también te da una idea de que dentro de la guerra interna del ejército y de la CIA de Estados Unidos, pues esta gente está apostando fuerte y está llevando adelante hasta proyectos de investigación. Es distinto del proyecto Tokyo Gas, que es una empresa japonesa que ha sacado al público para venta una especie de pila que parece ser que funcionan con gas natural, dicen por lo menos en la propaganda, pero parece ser que realmente lo extrae del hidrógeno del agua. Yo he podido, claro, está en japonés el anuncio, no he podido sacar mucha luz de él, pero sí que hay un dibujo en el que sí que se ve como una especie de input, que puede ser que sí que haya una irrigación de algún tipo, y que sea realmente, pues eso, una pila de hidrógeno. Estaríamos hablando de una pila de hidrógeno comercializada y seguramente que sea posible conseguirla actualmente.
Buenísimo informe de Benjamin Fulford, Tokyo Gas, que ha comenzado la comercialización de las pilas. Muy bueno, y hay otro gran cambio en el sector de la energía. Monse, tú querías preguntarle. Sí, justamente con respecto a este tema, parece que India, ¿no?, según parece, y los chinos están integrando la energía solar, ¿no?, y que aparentemente este proyecto, si se hiciera realmente en masa, pues en 5 años estaría bastante cubierto este tema, ¿no?, y se airearía bastante al cabal. Hombre, la independencia energética de cualquier país, y máxime de un país tan potente como India, es una malísima noticia para el cabal. Esto también nos tranquiliza, hombre, nos tranquiliza. Ese es su principal baza, recordar todas las guerras que han hecho por petróleo, cómo ha sido su justificante para todo y su mayor baza para presionar a los gobiernos a hacer lo que ellos querían. Ahora no. O sea, y además estamos viendo, ¿os acordáis de un poquito el susto que pasamos a ver quién era este nuevo presidente que salía en la India? Pues sí. Solamente con este anuncio vemos claramente que este hombre le está dando un carpetazo, ¿no?, en sus narices, exactamente, a toda la industria del petróleo, y apostando claramente, porque está hablando de todos los hogares de la India. Estamos hablando de más de 1.000 millones de personas, no sé si ya están por 1.200 millones de indios. Pues con más razón, entonces, ¿no?, efectivamente, y además estamos hablando de no solo poner paneles solares en masa, sino comprarlos seguramente de China e incluso fabricarlos. Una gran revolución. Esto va a ser realmente para escribirlo en los anales del cambio energético, que algún día habrá que hacer esa historia. Sí, y entonces quiere decir que el plan NETSARA se está implementando ya, está tomando sus raíces con la energía libre. Hombre, estamos viendo que va a ser los BRICS de donde nazca precisamente este apoyo masivo a industrias alternativas. El plan NETSARA, claro, yo es que me gusta poner las cosas hasta donde sé, y es algo americano, es algo que en un momento dado puede liberar una cantidad de dinero para proyectos de desarrollo, pero en América. Entonces, obviamente, los proyectos de desarrollo con energía libre van a ser muchísimo más potentes que si se hubieran hecho a lo mejor hace 5 o 10 años, que hubieran estado mediatizados por esta necesidad de petróleo o de electricidad nuclear o lo que fuera. Eso lo que nos está dando es esperanzas de que cuando el plan NETSARA simplemente, o cuando se liberen todos los fondos de los que se está hablando, porque también se sigue hablando de los fondos Guanta. Sabéis que este señor Guanta salió de la cárcel y se ha puesto a trabajar para recuperar billones de dineros que tenían en su nombre, con la idea también de establecer proyectos de desarrollo también para América, empezando por América, pero imagino que también llegarían a todos los países amigos. Entonces, estamos viendo distintos focos de agilización económica, de un proyecto de desarrollo. Son grandes industrias que establezcan pues nuevas formas de comunicación, que den empleo masivo y que revitalice a su alrededor toda la pequeña y mediana empresa. Y además, con la noticia de la energía libre, pues puede significar realmente un antes y un después en la economía mundial. Sí. De hecho, el cabal ya no puede mantener los precios artificialmente altos de los paneles solares. Cuéntame, ¿qué pasa ahí? Bueno, parece ser que para evitar, ante la competencia de China, que resulta que en los últimos años apostó fuerte por la industria solar y sacó unos paneles súper baratos, o sea, súper baratos, no te sabría decir, pero sé que mucho más eficaces y mucho más baratos, ya te digo, que los que se estaban fabricando en Occidente. Pues precisamente en el 2011-2012 vimos una serie de medidas destinadas en Europa, las hemos sufrido. O sea, vimos estas normas energéticas que pusimos la voz en el cielo, en el que si una casa prácticamente ponía paneles solares, o tenías que desengancharte de la red, o si tenías la red y tenías paneles solares, tenías que estar pagando unos impuestos brutales. Es decir, cómo el cabal ha conseguido evitar que esto fuera una competencia para ellos, porque si no llevaríamos un año de tumbar la energía habitual.
pues lo han evitado por vía de impuestos. Claro. Se han creado unos impuestos artificialmente altos para los paneles solares. Sí, ahora también lo que el tema de los estamos hablando precisamente de cómo vía impuestos consiguieron parar toda esta revolución energética que si no ya llevaría 1 año o 2 años, cuando China sacó en masa estos paneles solares más baratos y más eficaces. Pusieron en España una norma que ponía un impuesto abusivo a quien pusiera un panel solar en su casa. Tenías que desconectarte totalmente de la red general y depender solo de energía solar, cosa que no deja de ser arriesgado, o directamente te ponían unos impuestos brutales. El tema por el tema del petróleo y el gas, ¿no? Efectivamente. Una de las amenazas que vimos hace un par de semanas que hizo el Cabal, o sea, Benjamin nos dijo que habiendo fracasado en Ucrania en sus intentos de guerra mundial, se habían volcado precisamente a amenazar con manejar el precio del petróleo. Pero parece ser que se les ha caído también todo el tenderete, porque cuando se han puesto a mirar exactamente las reservas de petróleo con las que cuenta el Cabal, pues ya veis que dicen que es se está hablando de un 30% menos de lo que ellos estaban diciendo. Sí, exactamente. Entonces dice que con esas cantidades ridículas que no tienen ni para... Hablaba de que tenían para hacer funcionar Estados Unidos una semana apenas, es decir, que realmente lo que son es un país dependiente del petróleo, no son ya el país que domina el petróleo. Claro, claro. Pues claro, ¿que dónde van? ¿Qué tipo de amenazas van a hacer? O sea, aquí ha sido fundamental, y todo hay que decirlo, que Arabia Saudí también se ha marchado del programa genocida y ha condicionado, o sea, ha marchado directamente, no les ha hecho caso a esta gente con sus ideas de seguir intentando hundir a Rusia y China y intentar implementar el nuevo orden mundial. Sí. Es otro de los símbolos, de los signos claros en que se está viendo todo el tema del petróleo crudo y la guerra de cifras, pues que no tienen por dónde salir y que no lo van a conseguir. Y de hecho, ya te digo, ahí está ese maravilloso acuerdo de 400.000 millones de dólares de China y Rusia, que vienen a decir que perfectamente, como nos pongamos chulos, Occidente, perfectamente pasan de nosotros para darnos petróleo. Sí. No somos ya un mercado importante, no somos siquiera mercado. Exactamente, esa es una pregunta que quería que Monse que se la comentes con más profundidad, porque está claro que son los Rothschild y no Rusia a quienes están congelando fuera, dejando fuera. Y Monse, tú respecto a esa pregunta, a ese acuerdo, querías preguntarle. ¿Qué pasa con el acuerdo del gas entre China y Rusia? Bueno, pues ya te digo, viene a decir que ya con el mercado creado entre los propios BRICS, en este caso entre China y Rusia para el tema del petróleo y el gas sobre todo, digamos que sus capacidades de suministrar gas, de crecer, de crear riqueza, están garantizadas. O sea, vamos a ver, si tú dependes para tus exportaciones imagínate que nosotros exportamos sobre todo a Italia. Italia deja de comprarnos, pues nos arruinamos hasta que encontramos otro proveedor. Bueno, pues eso le está pasando a Occidente, que ya no es un mercado, o sea, ya lo que vendemos no nos lo compran, pero es que nuestros suministros de gas, que dependían de ellos y que pensábamos que éramos un proveedor importante y que por eso nunca nos la iban a jugar, pues solo con el acuerdo China-Rusia ya directamente las cifras nos dejan en lo que somos, un mercado secundario. No somos ya interesantes a nivel económico mundial, con lo cual pues vamos a tener que, por lo menos bajar un poquito, por lo menos el Cabal va a tener que bajar un poquito la cabeza. En Ucrania es donde mejor se ha visto, con la amenaza de Rusia de decir, yo empiezo a cobrar en vez de poner facilidades para cobrar este gas, yo empiezo a cobrar este gas con oro y al contado, y a ver qué pasa. Y claro, pues han tenido que plegarse.
Pero es que seguramente con este movimiento Rusia ha evitado una guerra civil dentro de Ucrania. Claro, lo que realmente está en juego aquí es el control del cabal y de los Rothschild sobre el sistema financiero occidental, ¿no? Como dice Benjamin, la situación está llegando a un punto crítico en Ucrania, ¿no? Se está parando otras fuentes de dinero rápido para el cabal, esto continúa, ¿no? Quitándolos, aislándonos, ¿no? A la cábala. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, el tema de Ucrania es especialmente importante porque hemos visto cómo han apoyado en este país un golpe de Estado sangriento contra un gobierno malo o peor, como el nuestro, pero en todo caso un gobierno legítimo, elegido por las urnas, y esto Occidente y Estados Unidos sobre todo se ha quitado la careta, que es capaz de pasarse a la legislación internacional por el forro con tal de conseguir sus propósitos y molestar a un país aliado de Rusia. Y hemos visto también pues que ha intentado maniobrar con un ejército de gente nazi, claramente, que ha causado muchísimo dolor, muchísimas muertes, ha polarizado el país en dos, haciendo que parte del país haya tenido que recurrir a elecciones para pedir su independencia ante el cambio de acontecimientos y el manejo evidente por parte de Estados Unidos de su política. Y claro, en un momento dado Rusia ha jugado la carta de amenazar, porque solo ha amenazado diciendo: oye, que yo estoy aquí suministrando el petróleo de Ucrania. Ahora mismo ya no estamos cara al invierno, estamos cara a la primavera, pero estamos hablando de toda la industria ucraniana, de toda la electricidad, para todos los menesteres de la vida diaria. Y Rusia ha dicho: ¿qué pasa? Lo empiezo a cobrar yo al contado y en oro y a ver qué pasa. Claro, Ucrania es un país que no tiene reservas, que ha hecho este movimiento precisamente porque han contribuido a hundirlo, y tenía la promesa del FMI de tener un gran rescate, lo hemos visto. Pero vuelvo a decir, ¿qué está pasando? Que Rusia y China ya no reconocen el dinero de ordenador. Claro. Porque el FMI, lo hemos visto en las noticias, iba a darle un rescate millonario a Ucrania. De nuevo la trampa de los dineros inalcanzables. Dinero de ordenador que tenemos que pagar con dinero real. Luego los ciudadanos, que por eso en parte fue por lo que Kiev se independizó efectivamente. Porque decían: oye, ¿en qué trampa nos van a meter? Que ya estamos hartos de verlo en el tercer mundo, que estamos hartos de verlo en los países mediterráneos. Esta trampa estúpida de la deuda. Sí. Entonces, precisamente ahora resulta que están quedando en evidencia que estos recursos, que este dinero que iba a venir del FMI no viene, porque ya están diciendo Rusia: a mí no me pagues con dinero de ordenador, tráeme oro, tráeme divisas que tengan un respaldo detrás, y empezamos a hablar, y no lo tienen. Esto es otra de las señales de que realmente el cabal está arruinado, que las grandes instituciones mundiales han estado siendo arruinadas por esta avaricia, pasarse dinero a no se sabe muy bien, proyectos de tecnología punta secretos, estas grandes búnkers. No se sabe dónde ha ido el oro, no se sabe dónde ha ido el dinero real, pero lo cierto es que ellos se desligaron del oro precisamente para poderlo usar en todos estos proyectos y estas riquezas que les ha interesado. Y lo que ha dejado al país Estados Unidos y al FMI y al Banco Mundial es con ceros de ordenador, que ahora no reconoce la mayor potencia unida de países, que es el BRICS. Claro, y eso es lo que está pasando básicamente. Buenísimo. Y esto ha parado seguramente esta guerra civil sangrienta en Ucrania, porque ante esa amenaza, fíjate que está habiendo todavía focos de guerra, pero no hay una guerra abierta, parece ser. Las cosas están llegando a un límite en Europa también, ¿no? Los alemanes ya se han negado a ir junto al cabal. Y tú, Monse, para terminar, tenías una última pregunta, ¿no? Quería preguntar sobre los bonos falsos de Kennedy que intentó cobrar Obama. ¿Qué se sabe de ello? Pues como he contado antes, aparecieron una serie de bonos falsificados, algunos, por lo que nos ha descrito Benjamin Fulford, hechos de una manera muy... aquellos famosos billetes de $20 que los habían lavado, o sea, muy burdos, y parece ser que cuando fue a... Efectivamente, los bonos de Kennedy, pues ya te digo, parece ser que era una burda falsificación que Obama no ha conseguido cobrar, que ha intentado incluso, dice Benjamin, hacerse con las ayudas para Fukushima. Recordar que lo que ha pasado en Fukushima es el desplazamiento de 150.000 personas.
estamos hablando de un gran área de Japón que ha tenido que ser reconstruida a raíz de pues el tsunami del 2011. Claro, ahí estamos hablando de cantidad de dinero que se ha inyectado desde la economía japonesa y seguramente desde ayudas. Y parece ser que, claro, todas estas casas que querían reconstruir, pues están manipulando el tema para no dárselo a la gente que fue desplazada, sino dárselo a chinos. O sea, parece ser que Obama intentó venderlas esas casas a los chinos, intentó hacer hasta venderle Hawái, nos dice Benjamín que ha intentado, para conseguir ese dinero que necesita para seguir funcionando y pagando sus asesinos a sueldo y seguir comprando toda esta maquinaria. Sí. En algún desesperado, momento, ¿no? Sí. Yo creo que en algún momento, desde los jefes de los periódicos hasta los altos jefes de muchos sitios que están cobrando su dinerito, van a ver que no reciben ese dinero, o que si reciben ese dinero en un momento dado eso no funciona ya. Aquí va a haber un colapso financiero en algún momento. Sigo pensándolo que esto lo repetir, ¿no? Y hablando del patético Obama, Premio Nobel de la Paz, y su discurso de ficción de los ataques del 11S, y lo tenemos que dejar aquí y darte las gracias, Victoria, por haberme invitado a tu programa, a mí y a Monse. A mí también, muchas gracias. Muchas gracias a las dos, siento los problemas técnicos y bueno, pues muchas gracias a los oyentes y a los compañeros técnicos de Radio Libre FM. Hasta la próxima semana. Libre FM, la radio de la música libre.